seat there. All right, welcome Bienvenidos to the second session of this bilingual apostolic school. a esta segunda escuela bilingüe apostólica. Apostle Paul Galligan has been sharing with us about God's eternal purpose. El apóstol Paul Galligan nos estuvo compartiendo acerca del propósito eterno de Dios And building the house of God. y edificando la casa de Dios. And so we are going to be looking in this session at building according to the pattern. Así que en esta sesión nos vamos a dirigir especialmente a la manera como edificar la casa de Dios. And so as we begin, let's be very clear Así que mientras comenzamos, seamos bien claros about what the house of God is in the New Testament. acerca de lo que realmente es la casa de Dios en el Nuevo Testamento. Because we need to understand that everything that Apostle Paul Galligan went through in the Old Testament there Porque es sumamente importante que comprendamos acerca de lo que el apóstol Paul Galligan se refirió durante su exposición. was pointing to the fulfillment in the New Testament. Apuntaba al cumplimiento del Nuevo Testamento And in 1 Timothy chapter 3 and verse 15. y en 1 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Yeah, versículo 15. Primera Timoteo, versículo 15, capítulo 3. And it says, Dice, but if I am delayed, you can write, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. So what is the house of God? Así que, ¿cuál es la casa de Dios? Well, it's very clear in this verse. Está muy claro en este versículo. It's the church of the living God. Es la casa del Dios viviente. So the house of God is the church. Así que la casa de Dios es la iglesia. Let me show you another verse in Hebrews chapter 3 Déjeme mostrarle otro versículo en Hebreos 3, and verse 6. versículo 6. Hebrews 3 verse 6 says, but Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. Yeah, verse 3, 6. Yep, Yep. capítulo 3. Pero versículo Cristo 6. como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. So Christ as a son over his own house, whose house we are. Así que Cristo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. So we are the house of God. De tal manera que nosotros somos la casa de Dios. So just as we saw Apostle Paul sharing with us about God wanting a dwelling place with man, Y de acuerdo a como hemos visto durante la exposición del apóstol Paul de cómo Dios quiere habitar con nosotros, finally now in the New Testament we see that dwelling place is us. finalmente encontramos que ese lugar de habitación es realmente nosotros. We are the dwelling place of God. Nosotros somos el lugar de habitación de Dios. We are the house of God. Somos la casa de Dios. We are the dwelling place of God in the earth. Somos la casa el lugar de residencia del Dios viviente en la tierra. God is building a house. Dios está edificando una casa. We must know Debemos saber, how to build. debemos conocer cómo edificarla. So let me show you one thing in Exodus 25 Déjeme mostrarle algo en Éxodo 25, and in verse 8 and 9. en los versículos 8 y 9. This was the time that God told Moses to build a sanctuary. Este fue el momento en que Dios le enseñó a Moisés cómo construir Verse 8 y 9. cómo construir el tabernáculo. Versículo 25. 8. Yep, capítulo 25. And let them make me a sanctuary, Y harán un santuario para mí, that I may dwell among them, y habitaré en medio de ellos. according to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings,
just so you shall make it. Conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. So you see, when God told Moses to build a tabernacle, Así que veamos, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, he told Moses to build it according to the pattern that he saw. Dios le dijo que lo construyera de acuerdo al modelo que él había visto. So it was to be built by revelation of what Moses got from heaven. Así que debía haberlo hecho de acuerdo a la revelación que Moisés recibió de los cielos. Moses was on that mountain 40 days, 40 nights. Moisés había estado en ese monte 40 días y 40 And noches, caught up into God. estando en contacto con Dios. And God revealed the pattern of the house of Así que God. Dios le reveló el modelo de la casa. So there is also a pattern for us to build the church, the house Así que of God. también hay para nosotros un modelo de cómo edificar la casa de Dios. And we must know how to build according to the pattern. Y debemos de edificarlo, de saber cómo edificarlo de acuerdo con el modelo. In 1 Corinthians chapter 3, En 1 de Corintios capítulo 3, I want you to see in verse 10, quiero que veamos en el capítulo 10, en el versículo 10. God is restoring true apostles to the church Así que Dios está restaurando a través de los apóstoles a la iglesia, because with the restoration of apostles, there is a revelation of how to build. porque con la revelación, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10, porque con la revelación que Dios está dando, está mostrando cómo debe de edificarse esa casa. So we will see the apostle Paul here in verse 10 of chapter 3. Entonces podemos ver, encontrar al apóstol Pablo diciendo en el versículo 10, He says, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. como la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. So Paul as an apostle was as an arquitecto, Así que a wise master builder. que Pablo como perito, que Pablo era el perito arquitecto. Perito arquitecto. And so the apostolic ministry Así que has grace Así que el ministerio apostólico tiene la gracia and wisdom from God y la sabiduría de parte de Dios to know how to build. para conocer cómo edificar. It is very important, muy importante, to build according to the pattern. Edificar de acuerdo con el modelo. Many of the churches that we see around the world in these days Muchas de las iglesias que vemos hoy en día alrededor del mundo are simply institutions of men, son simplemente instituciones humanas, leadership structures based upon business principles of the world. organizaciones eclesiales organizadas de acuerdo a modelos humanistas. The church, the house of God, cannot be built according to man's design. Así que la casa de Dios no puede ser edificada de acuerdo con los modelos del hombre. If the church is to fulfill God's eternal purpose, Sí, es verdad que la iglesia está establecida para lograr los propósitos eternos de Dios. we must build according to the pattern Entonces debemos de edificar de acuerdo con el modelo that God has given us in His Word. que la cual Dios nos ha entregado en su palabra. Amen. And so let's start in Luke chapter 6, Entonces comencemos en Lucas capítulo 6, verse 46 to 49. versículos 46 al 47. And we'll see that Jesus gave a parable of how a wise and a foolish man build. Y encontramos entonces una parábola sobre la manera como los hombres tontos y los hombres listos edifican. And so in verse 46, Así que en el versículo 26, Jesus says, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things I say?" ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis las cosas que yo os digo? Many of us, even in Christianity around the world, will say, Jesus is Lord, but are we really doing what He says? Muchos de nosotros como cristianos alrededor del mundo podemos decimos, Señor, Señor, pero ¿eso es verdad?
But are we building according to the way he tells us? Pero estaremos edificando de acuerdo a la manera que Él nos pidió. He says in verse 47, Luego encontramos en el versículo 47. Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, os indicaré a qué es semejante. Verse 48, Versículo 48. he is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. So this is the one who listens to Jesus and then does what Jesus says. Este es el que oye a Jesús y obedece a Jesús. This one digs deep until it hits rock. Este cava tan profundo hasta que encuentra roca. And then founds that house on the rock. Entonces luego fundamenta esa casa en la roca. And so, brethren, we need to dig deep. Así, hermanos, que tenemos que cavar profundo, Because the house of God needs to be built upon a rock. puesto que la casa de Dios debe edificarse sobre la roca. Because there is an evil day that will come against the church. Porque habrá un día maligno el que vendrá contra la iglesia. There will be floods and streams and things beating vehemently against the house. Y vendrán diluvios y cosas terribles golpeando esa casa. But God wants a house that will stand. Pero todos quieren una casa que permanezca. We need to be a church that will stand in the evil day. Dios necesita una iglesia que permanezca aún en los días malos. The foolish man built his house on sand. Los hombres tontos edifican su casa inadecuadamente. So we must find the rock. Así que nosotros debemos encontrar la roca. So now let's go to Matthew chapter 16 Así que vayamos a Mateo 16, and verse 16 to 18. del versículo 16 al 18. This is when Jesus had asked his disciples, "Who do you say that I am?" Esto es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quién era él. And Simon Peter answered, Y Simón Pedro respondió and he said y dijo, in verse 16, en el versículo 16, looking at Jesus, mirando a Jesús, "You are the Christ, the Son of the living God." tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesus answered in verse 17. Jesús le responde en el versículo He 17. said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but it's come from my Father in heaven." Bienaventurado eres Simón Pedro. Bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. This was a revelation. Esto fue una revelación It came from heaven. que provino del cielo, It came from the Father. vino del Padre. And now Jesus says to Peter Y luego Jesús le dice a Pedro, in verse 18, en el versículo "And I 18, also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church." y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. So this is the rock. Así que esta es la roca, It's the revelation of who Jesus la is. revelación de quién es Jesús. It's the revelation that he is the Christ, the Messiah, the Son of the living Es God. la revelación de que Él es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. So if the house of God is to be built according to the pattern, Así que la casa de Dios debe ser edificada de acuerdo con el modelo. before we even start building the structure of the house, Aún antes de que nosotros comenzamos a construir la estructura de la casa, we need to go underground to the rock. debemos de ir hacia la roca, And that rock en el suelo. Y is, esa roca is not Peter, no es Pedro, it's the revelation that Peter received es la revelación de que Pedro recibió that Jesus is the Christ, de que Jesús es el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. This is the rock Esta es la roca. that Jesus said he would build his church La on. roca sobre la cual Jesús dijo que edificaría su iglesia. So we're going to begin to do a diagram for you. Así que vamos a comenzar a diseñar un gráfico para ustedes. As we travel through these scriptures, verses that we're about to bring out, Y en la medida en que transitemos por estos versículos
we will see the pattern of God's house unfold. Veremos cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla el modelo de la iglesia, de la casa que Jesús edifica. So we begin with the rock. Así que comenzamos por la roca. And I'll do it Y lo to show haré. you that this is just here where the blue is the ground level. Así que estas líneas azules que ustedes ven es el nivel del suelo. And the rock is underground. Y la roca está debajo del suelo. And our wonderful Venezuelan assistant is going to come Y voy a pedirle a la maravillosa hermana venezolana que se so aproxime that you can see these words in Spanish. para que pueda ver estas palabras en español. And I want you to write here, Y quiero que las escribas acá abajo. the rock, La roca. la roca. And I want you to put the scripture reference underneath that, Matthew 16 to 18. Debajo van a encontrar las referencias escriturales. So you see, the rock is underground. We must dig deep to get to that rock. Así que como pueden ver, la roca está debajo del suelo, así que de la tierra, así que debemos de cavar profundamente. La roca. And so this is what the church is built upon. Y la roca, entonces, esto es sobre lo cual la iglesia está edificada. And let's see another confirming verse in 1 Corinthians chapter 10. Y vamos a ver otro versículo que lo confirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 10. versículo Capítulo 5, 10. versículo 10. Capítulo 10, versículo 4. Chapter 10, verse 4. Hallelujah. And it says this, that all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Y todos comieron, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, de la cual, Versículo 4. la cual roca era Cristo. So that rock was Christ. Así que esa roca era Cristo El mismo. Cristo. El Cristo es la roca. Amén. Hallelujah. And this rock Esta roca is Christ. And Christ was even the one following the children of Israel in the wilderness. la roca fue donde los hijos de Israel bebieron en el desierto. He's the spiritual rock that the river flows from. Es la roca espiritual de la cual fluye el río. And he's the only rock that we can be built upon. Y es la única roca sobre la cual nosotros podemos edificar. So let's go to Ephesians chapter 2. Así que vayamos a Efesios 2. Efesios 2. And verse 19 and 20. Versículos 19 y 20. We will read this for you. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verse 20. Versículo 20. Having been built on the foundation of the apostles and prophets. Edificado sobre el fundamento de profetas, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. I'll give you another color. Les daré otro color. But foundations go from the ground level all the way into the rock. Los cimientos o fundamentos van desde el suelo hasta dentro de la roca misma. Does it come up? Maybe not so well. I can use another one. But see the foundations, they go into the rock. Así que vean los fundamentos o los cimientos van hasta dentro de la roca misma. And what are the foundation that is mentioned in Ephesians chapter 2? ¿Y cuáles son los fundamentos los cuales se encuentran expresos en Efesios 2? Apostles and prophets. Apóstoles y profetas. Apostles here, prophets there. So the foundation ministries Así que los ministerios fundacionales of the building of the house of God con los cuales se edifica la casa de Dios are the ministries of apostles and prophets. son los ministerios de los profetas, de los apóstoles y profetas. And so we must notice that foundation is still underground. Así que veamos que aún los fundamentos o cimientos están en el suelo. True apostles and prophets A través de los apóstoles y profetas love to be underground. se colocan deben de ser puestos debajo. Many in the nations Muchos en las naciones
since they've started to hear about apostles and prophets in the church, desde que comienzan a escuchar acerca de profetas y apóstoles, have thought, oh, they must be the ones on top. piensan que ellos son los que deben de estar por encima. If I become apostle, I become the big man. Así que si yo me convierto en un apóstol, llego a ser un gran hombre. Everybody listens to me. Todo el mundo me va a escuchar. I'm in charge. Soy el que estoy al mando. But it's not exactly like that. Pero no es exactamente así. Apostles and prophets are foundation ministries. Los apóstoles y profetas son ministerios fundacionales. They come to serve the body by holding the church up. Ellos vienen a servir al cuerpo mediante el hecho de soportarlos. Much of the church leadership structure that we've inherited from man Así que la mayor parte de los ministerios en la iglesia, de los que hemos escuchado, goes from the top down. van de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. We have the head man, senior pastor. Vemos al pastor presidente arriba. Then we have associate pastors. Luego tenemos a los pastores asociados. Then we have elders, deacons. Luego tenemos ancianos, diáconos. And then finally the saints. Y finalmente debajo los santos. Who are having all the weight of the leadership on them. Quienes tienen o sostienen todo el peso del liderazgo sobre ellos mismos. The true church. La verdadera iglesia. Has a different structure. Tiene una estructura diferente. The apostles and prophets are on the bottom. Los profetas y apóstoles están en la base. Serving the body. Sirviendo al cuerpo. To lift up the saints of God. Para levantar a los santos de Dios. To lift them up and bear the responsibility. Para levantarlos y llevar las responsabilidades. To see the house of God be built. Para ver la casa de Dios edificada. And so the foundations connect where the house is to be built above ground to the rock. Así que los fundamentos entonces permiten que la casa sea edificada. So we have a look back in 1 Corinthians chapter 3. Vamos de nuevo a 1 de Corintios capítulo 3. And verse 11. En el versículo 11. The apostle Paul El apóstol Pablo said in verse 10 that he was a wise master builder. Dice en el versículo 10 que él era el perito arquitecto. And as a wise master builder, he laid a foundation. He laid the foundation. Y como perito arquitecto, él puso los cimientos. And in verse 11, en el versículo 11, he says, for no other foundation. Porque dice, porque ningún otro fundamento can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Puede ser puesto que el que puede tener otro fundamento, sino el que está puesto, y ese es Jesús el Cristo. So true apostles are laying this foundation of Jesus Christ. Así que a través de los apóstoles se colocan estos as a foundation ministry, they're connecting the people of God to the rock, Christ. A través de los profetas, de los apóstoles, ellos combinan la roca con lo que está construido sobre el suelo. Amen. And so we can just put the verses, Ephesians 2:20 and 1 Corinthians 3:11 in that area. Amen. So the Apostle Paul, he knew how to build, he laid a foundation, and that foundation was Jesus Christ. Ahora, el apóstol Pablo sabía cómo edificar, y él sabía que ese cimiento, ese fundamento era Jesús el Cristo. How else are apostles and prophets foundation ministries? ¿De qué otra manera funcionan los profetas y los apóstoles? The first thing was they connect the church, the house of God, to the rock Christ. En primer lugar, ellos conectaban al pueblo de Dios con la roca. And I want to put another verse in here. Look in Acts chapter 5, verse 42. Creo que vean otro Acts chapter 5. Otro versículo, Hechos 5. Verse 42, 42. And daily in the temple. Y todos los días por el templo. And in every house. Y por las casas. They did not cease teaching and preaching Jesus the Christ. No cesaba de enseñar a Jesús el Cristo. What were the early apostles doing? ¿Qué hacían los primeros apóstoles? They kept teaching and preaching Jesus the Christ. Ellos permanecían predicando y enseñando a Jesús el Cristo. They weren't teaching about the 7 steps to get your miracle. Sorry? They were not teaching the 7 steps to get your miracle.
Ellos no estaban enseñando ellos no enseñaban los 7 pasos que debían de seguirse para que se hicieran milagros. They weren't preaching for money. No iban predicando por dinero, They weren't telling us about 10 keys to lead a successful life. ni tampoco los 10 pasos claves para tener un ministerio de importancia. They were laying foundation. Ellos simplemente estaban colocando los cimientos, los fundamentos. They were preaching and teaching Jesus the Christ. Ellos enseñaban y predicaban a Jesús como el Cristo. What else do they do? ¿Qué más hacían? Acts 2:42. Hechos 2:42. Yeah, Hechos 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Y perseveraban. Hechos 2:42. 2:42. Yep. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles. So the early church continued steadfastly in the apostles' doctrine. Así que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. They did not continue in a denominational doctrine. Ellos no perseveraban en la doctrina denominacionales. They were not continuing in the Baptist or the Pentecostal doctrine. No perseveraban en las doctrinas pentecostales o bautistas. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yes, you can put apostles' doctrine. So the apostles as foundation ministries, Así que los apóstoles como ministerio fundacional, they teach the apostles' doctrine ellos enseñan la doctrina de los to apóstoles provide a foundation for the house of God to grow. para proveer los fundamentos de tal manera que la casa de Dios crezca. A key aspect of that apostolic doctrine Un aspecto clave de la doctrina apostólica, which we're not going into detail, but I'll give you the scripture reference, no voy a entrar en detalles, pero le voy a dar la referencia escritural, is to lay the elementary principles of Christ. consiste en colocar los rudimentos de la doctrina de Cristo. In Hebrews chapter 6, verse 1 and 2, En Hebreos capítulo 6, 1 al 2, it mentions 6 foundational principles of Christ. allí se expresan 6 fundamentos principales de la doctrina de Cristo. So the role of apostles and prophets is to connect and establish people in Christ. Así que el rol de los profetas y de los apóstoles es conectar al pueblo con la roca que es Cristo. It's not to draw people to themselves or to their ministry. No consiste en el hecho de atraer gente hacia sí mismo o hacia sus ministerios, It's to establish the brethren in Christ sino el de establecer a los hermanos en Cristo through repentance from dead works, a través del arrepentimiento de obras muertas, through faith toward God, la fe hacia Dios, through the doctrine of baptism, la doctrina de los bautismos, through the laying on of hands to receive the Holy Spirit, la imposición de manos para recibir al Espíritu Santo, through understanding the resurrection from the dead, a través de la comprensión de la resurrección de los muertos and eternal judgment. y el juicio eterno, So then we can go on to perfection. de tal manera que podamos seguir hacia la So perfección. those are the foundational elementary principles of Christ mentioned in Hebrews 6. A través de los principios fundamentales mencionados en Hebreos 6, 1 al 2, That make up a key component of apostolic doctrine. la cual son un componente clave de la doctrina apostólica. Amen. So in Ephesians chapter 2 verse 20, back there, Así que regresando a Efesios 2:20, to finish that verse, para concluir ese versículo, because it says that we have been built on the foundation of apostles and prophets, que han sido edificados de acuerdo a los profetas y los apóstoles, then it says that Jesus Christ himself is the chief cornerstone. y luego encontramos que dice que Jesucristo mismo es la piedra angular fundamental. I was going to say, how good are you at 3D drawing? Sweetie, can you come, or Janet, to do the cornerstone? I'm not very good at 3D. So Jesus Christ himself is the chief cornerstone. Así que Jesucristo mismo es la piedra angular. The chief cornerstone is the stone that is laid once the foundation is laid. This is the one? The chief cornerstone
So, la principal piedra la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. is the stone that is laid on the foundation. Es la roca que se coloca sobre el cimiento mismo. So Jesus Christ is the rock. Así que Jesucristo mismo es la roca. Jesus Christ is the chief cornerstone. Y también es la principal piedra del ángulo. Amen. And so what you can do, just to help here, is that's going on and this way. So it's right on the corner. And so the cornerstone. Así que la piedra fundamental. I just want you to see Isaiah chapter 28. Quiero que vayamos a Isaías 28. Because as we'll see as we go through, Jesus is all in this house. Porque veremos que Jesús está en todo y es todo en esta casa. So in Isaiah 28 verse 16. Entonces en Isaías 28, 16. We see Isaiah prophesy of this stone. Encontramos a Isaías profetizando sobre esta roca. And he says, "Behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation." Por tanto, Jehová el Señor dice: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. So we see that this stone is a sure foundation and a precious cornerstone. Así vemos que esta roca y esta piedra del ángulo son elementos preciosos. So we get rooted and grounded in Christ. Así que de tal manera estamos colocados y fundados en Cristo. And now the cornerstone of Christ is laid. Y ahora la piedra principal del ángulo que Jesús ha puesto. So the building of the walls can begin to happen. Entonces, ahora sí se puede comenzar a levantar las paredes. So you'll find that in Ephesians chapter 4 and verse 13. Así que encontrarás en Efesios 4:13. The apostle Paul al apóstol Pablo says that for us to grow to maturity, que para que nosotros lleguemos hasta la madurez, it says that we are to come to the unity of the faith, debemos de llegar a la unidad de la fe, to the knowledge of the Son of God, al conocimiento del Hijo de Dios, to a perfect man, a un hombre perfecto, to the measure, a la medida of the stature, de la estatura, of the fullness, de la llenura of Christ. de Cristo. The cornerstone is being measured up to Christ. La piedra angular es la medida de Cristo. The cornerstone is the stone which we measure the walls. It's what we line up with to build the walls. La piedra angular es la que da origen a la situación y a la erección de las demás paredes. Hallelujah. So we need to measure up. Así que de tal manera que debemos ser medidos. But before this, we need some stones. Pero antes que eso necesitamos las piedras. So we need another ministry. Así que necesitamos otro ministerio. That's going to collect some stones to put into the house. Que traiga las piedras para levantar las paredes de la casa. What do you think that would be? ¿Cuál creen ustedes que será ese ministerio? We need an evangelist. Necesitamos al evangelista. And so we can put the evangelist you can put him out here if you like. Podemos poner el evangelista allí si te parece in bien. Ephesians chapter 4 and verse 11. Así que en Efesios 4:11 tenemos. It tells us there are 5 ministries. Encontramos que hay 5 ministerios that Jesus has given to the church. Que Dios o que Jesús ha dado a la iglesia. In his ascension. En su ascensión. He's given apostles. Algunos ser apóstoles. Prophets, evangelists, pastors and teachers. Otros apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. So we see that apostles and prophets are needed for the foundation. Así entonces podemos observar que los profetas y los apóstoles se necesitan para los cimientos. Now we have an evangelist. Ahora tenemos a un evangelista. Who's gone out into the world. Que va a ir al mundo. To go get some stones. Para traer piedras. And so we need some piedras. And so if you like, the evangelist goes into the quarry. Así que si lo prefieren, quarry? No. Like a mine where you get rocks. Van hacia a la mina a buscar las rocas. And through preaching the gospel, y a través de la predicación del evangelio, some stones are cut out
of the mountain of the world. Algunas piedras son cortadas, son tomadas de la montaña del To be mundo put into the building of God's house. y son colocadas en la casa de Dios. So let's look in 1 Peter chapter 2. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 2, 1 Peter chapter 2 and verse 4 and 5. versículos 4 y 5. It says, coming to him, talking of Jesus, so 1 Peter chapter 2, Oh, 2. verse 4 and 5. I'll read the verses and then you can read. Yeah, it's better. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ok. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So this living stone is this precious cornerstone. Así que estas piedras preciosas son es esta piedra del ángulo. It's the sure foundation. Es el fundamento seguro. And so the evangelist, by preaching Jesus Christ, brings people to the foundation and cornerstone. Así que mediante la predicación de los evangelistas, estos traen las rocas, las piedras que han de ser colocadas para edificar la piedra del ángulo. And these stones become living stones. Así que estas piedras se convierten en piedras vivas And are now built into this cornerstone. So we y can put some edificadas living dentro stones. de esta piedra angular del ángulo. So these living stones are brought in, Estas piedras vivas son traídas and they're built y on son the cornerstone. edificadas a partir de la piedra principal del ángulo. Hallelujah. So more and more living stones being built up a spiritual house. Así que muchas piedras vivas más se constituyen en la edificación de la casa de Dios. Hallelujah. And even there's a door into this house. Y aún hay una puerta en esta casa. In John chapter 10 verse 9, En Juan 10, Juan 10 versículo 9, Jesus said, Vers- I am the door. Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. So the evangelist brings those stones through the door. The evangelist brings the stones through the door. El evangelista lleva las rocas a través de la puerta. And they get built up now into a spiritual house. Y luego encontramos que allí se edifica la casa espiritual. Are you seeing something of the pattern? ¿Estás viendo algo del modelo? We have the rock, Christ. De la roca Cristo. We have apostles and prophets Tenemos- founding us on Christ. Llegamos a los apóstoles y profetas llevando a Cristo. We have Jesus Christ as the chief cornerstone. Encontramos que Cristo es la puerta principal del ángulo. We have an evangelist preaching the gospel, Tenemos a los evangelistas predicando el evangelio, bringing more stones in to become living stones trayendo piedras para convertirlas en piedras vivas, that are now being measured up according to the chief cornerstone. las cuales son colocadas de acuerdo a la Cristo, la piedra principal del ángulo. So the house of God is beginning to take some shape. Entonces encontramos ya que la casa del Señor comienza a tomar forma. But now we have all these new living stones, these new believers. Ahora tenemos estas nuevas piedras vivas, tenemos estos nuevos creyentes. So what do we need when we've got lots of new believers? Entonces, ¿qué necesitamos cuando tenemos nuevos creyentes? We need some pastores. Necesitamos pastores. So we need the ministry now of pastors and teachers. Así que ahora necesitaremos los Los pastores ministerios de los pastores y maestros. y maestros. Los pastores y maestros. Because we have new believers now. Porque tenemos nuevos creyentes ahora. So what are these pastores going to do? Así que, ¿qué van a hacer estos pastores? Have a look in 1 Peter chapter 2 verse 2. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo We can put 2. next to pastores 1 Peter 2 verse 2. It says, as newborn babes,
Desire the pure milk of the word that you may grow thereby. 1 Peter 2 verse 2. 1 Peter. Chapter 2 verse 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amen. La leche. So pastores feed the new believers la leche, the milk of the word. Así que los pastores alimentan con la leche so that these new living stones can begin to grow. Para que entonces estas piedras vivas puedan comenzar a crecer. So the pastoral ministry is to nurture and feed those young believers. Así que el ministerio de los pastores consiste en alimentar a estos nuevos creyentes, to teach them the milk of the word, enseñándoles la leche de la palabra, to grow them up in salvation. Para levantarlos en cuanto a la salvación. Even in Psalm 23 it talks of restoring the soul. Así que aún en el Salmo 23 se refiere a restaurar las almas. So the pastoral work is to bring restoration and healing to those new believers. Así que el ministerio del pastor consiste en llevar, en traer alimentación, restauración y sanación a estos nuevos creyentes. And to teach them the milk of the word. Y enseñarles la leche de la palabra. And pastors and teachers will be they work very much hand in hand. Así que los pastores y maestros trabajan mano a mano. And so teachers then are there because they are needed to teach the meat of the word. Los maestros se encuentran allí porque ellos deben de enseñar la carne de la palabra. And so in Isaiah chapter 28, en Isaías 28, verse 9 and 10, versículos 9 y 10. you can put this beside Maestro, Isaiah 28 verse 9 and 10. It says, and I'll read this, "Whom will he teach knowledge, and whom will he make to understand the message? Those just weaned from milk, those just drawn from the breasts? For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little." ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se enseñará doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. So the teachers are teaching the word to the believers line upon line, precept upon precept. Así que los maestros de la palabra enseñan a los nuevos creyentes línea por línea, precepto por precepto. Giving something of the meat, the solid food of the word. Dándole algo de comida sólida de la palabra. So together the pastors and teachers are making disciples of these new believers. Así que juntos los pastores y los maestros hacen discípulos de estos nuevos creyentes. Because we're not saved just to come into a church situation where we just sit and go to meetings. Porque no se trata solamente de ser salvos y luego estar allí como asistentes a las reuniones de la iglesia. But we are saved to become a part of a spiritual house that is growing up. Sino que somos salvos para constituirnos en parte de ese edificio que se está levantando. And so pastors and teachers are doing the work of discipleship together. Así que los pastores y maestros se encuentran realizando la labor del discipulado juntos. Discipling them, causing them to measure up to the chief cornerstone. Discipulando y llevándolos a que estén a la medida de la piedra principal del ángulo. Hallelujah. And so another verse to look at is 1 Corinthians chapter 12. Otro versículo que debiéramos de ver es Primera de Corintios capítulo 12. And verse 28. Versículo 28. It says in 1 Corinthians 12:28. 28. It says, "And God has appointed these in the church, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues." Y aún nos puso a Dios primero en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. So this verse shows us the appointed order that God has set ministries in the church.
Estos versículos nos muestran el orden en el cual Dios estableció los ministerios en la iglesia. So God has appointed first apostles. Así que Dios lo primero que hizo fue nombrar apóstoles. So you see, this is a foundational order that he has appointed in the church. Porque ese es el orden fundamental que Él ha colocado en la iglesia. First apostles, second Primero prophets, apóstoles, los segundos profetas, third teachers. los terceros maestros. And these maestros, if you like, can be pastors and teachers together, teaching the church and growing them up. Y es más, si ustedes quieren, los pastores y los maestros también son pastores, ayudando en el crecimiento de la prole. This area is the work of those elders that are in the church who are teaching the word of God. Estos ministerios son los que componen los ancianos haciendo la obra en el cuerpo de Dios. After that, miracles. Después de esto, milagros. So there are meant to be then, built on this foundation, miracles are to be released in the body. Así que también los que hacen milagros deben de están establecidos para funcionar en la iglesia. But do you notice that miracles are not here at the foundation? Pero miren que los milagros no se operan aquí en los fundamentos. So miracles are not the foundation of the church. Así que los milagros no son los fundamentos de la iglesia. But miracles are to happen in the order that God wants. Pero sino que los milagros deben darse en el orden que Dios quiere que sea. And even the evangelist may function in some of that capacity of miracles. Y aún los evangelistas pueden tener la capacidad de funcionar en esta esfera de milagros. And also gifts of healings. Y también los dones de sanación, de sanidad. So those gifts of healings are for the body, but also for the evangelist in preaching the gospel. Así que estos dones que han sido dados al cuerpo están también dados a los evangelistas para que funcionen en el cuerpo. Hallelujah. Then there are, what's the next one? Helps. Luego los de sanidad. So the ministry of helps can even be like a deacon, the job of the deacon. Así que los que sanan, inclusive este tipo de milagros pueden suceder en los diáconos. So within the house of God, there is practical helping ministries. Así que encontramos que en la casa de Dios tenemos ministerios prácticos funcionando. Like in the early church, looking after the orphans and the widows. Como en la iglesia primitiva, cuando se cuidaban a los huérfanos y a las viudas. Then there's also administrations and varieties of tongues to build up the body. Y luego también tenemos los de administración y variedad de lenguas para edificar el cuerpo. So you can just put 1 Corinthians 12:28 in here to see that this is functioning in the house of God, in the right order. Entonces, allí encontramos en esta escritura de 1 de Corintios capítulo 12. And also within the house of God, you can put 1 Corinthians 12 verse 7 to 11. También podemos colocar 1 de Corintios de 7 al 11. Because this talks of the gifts of the Holy Spirit, Porque este se refiere a los dones del Espíritu Santo, which are given for the profit of all, for the building up of the body. los cuales son dados para el beneficio del crecimiento del cuerpo. So as the saints are filled with the Holy Spirit, they can begin to exercise gifts that actually build up the rest of the body. En la medida también en que los santos sean formados, ellos también pueden liberar este tipo de ministerios. And we must see that the way God has designed the house of God Y vemos de la manera como Dios ha diseñado la casa, is that it is all for the growth of the body to come up. está establecido que es para el crecimiento del cuerpo. All the ministries are for the growth of the body. Todos los ministerios son para el crecimiento del cuerpo. All the gifts are Todos for los the building dones of the house of God. son para la edificación de la casa de Dios. So, we are being built according to the measure of Christ, the cornerstone. Así que hemos sido edificados de acuerdo con la medida de la piedra principal del ángulo. We must also be built according to the stature. También debemos de estar edificados de acuerdo a la estatura. So we must come up. Así que nosotros debemos crecer hacia arriba. But there's never a mention of a roof. Porque nunca se ha manifestado la existencia de un techo. There's no mention of a ceiling for the house of God. No hay mención absoluta acerca del cielo raso Why would that be? del techo de la casa de Dios. Because in the house of God, Porque en la casa de Dios there is an open heaven. hay un cielo abierto. The heavens are open over the house of God. Los cielos están abiertos sobre la casa de Dios. And there's a few scriptures that we can go to, but let's just
Y hay algunas escrituras que puedo mencionar. We can see in Ephesians chapter 4 and verse 15 Podemos encontrar en can put Efesios this up 4:15 that we are to grow up in all things into him who is the head, Christ. y que nosotros debemos de crecer hacia Él. So Christ is the head. Así que Cristo es la Put this cabeza. here. Christ the head. El Cristo the head. Cristo, It's the head. cabeza. Cabeza. El Cristo la cabeza. Christ the head. And so we are growing up into Christ the head. Así que todos estamos creciendo en Cristo la cabeza. Christ the rock. Cristo la roca, Christ the cornerstone. Cristo la piedra angular, Christ the head. Cristo la cabeza. Hallelujah. The house of God is full of Christ. La casa de Dios está llena de Cristo. And so we are growing up now, a spiritual house, we're growing up into the head. Así que nosotros como casa espiritual estamos creciendo hacia la cabeza. Where is the head? ¿Dónde está la cabeza? In Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. Yep, Ephesians chapter 1 and verse 20 to 22. 20 al 22, Efesios 1, 20 al 22. Talking of the mighty power that raised Jesus from the dead. Refiriéndose al poder que levantó a Cristo de la muerte. It says that power worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo en los lugares celestiales. Where is Christ? ¿Dónde está Cristo? He's at the right hand of God Está a la diestra de Dios, in the heavenly places. en los lugares celestiales, Verse 21, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named. y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre. So he is over all principalities and powers. Así que Él está sobre todo principados y potestades. And this house is growing up into the head. Y esta casa está creciendo hacia la cabeza. So do you see even just a small thing? Así que ven que solo una cosa tan pequeña, Not a small thing, but can you see what's happening here? no una cosa pequeña, pero vea lo que está sucediendo That as aquí, the house grows up into the head, que en la medida en que la casa crece hacia Cristo, que es la cabeza, and that this head is above all principality and power, y esta cabeza está sobre todo principado y potestades, that the house of God que la casa de Dios, will also have all authority over principalities and powers. toda la casa de Dios tendrá autoridad sobre principados y potestades. But how do we grow up into the head? Pero ¿cómo crecemos hacia la cabeza? We need again apostles and prophets, Necesitamos nuevamente apóstoles y profetas. because the ones who laid the foundation also need to finish the building. Porque el que comienza la obra también es necesario que termine la obra. So how do we grow up into the head? Así que ¿cómo crecemos hacia la cabeza? Well, Ephesians 4:15 says it's by speaking the truth in love. Y que Efesios 4, 14, 15 dice que lo es mediante el hecho de hablar la verdad en amor. And in Ephesians chapter 3 and verse 5, Y en Efesios 3, 5, it says that talking of the revelation of the mystery, refiriéndose a la revelación del the misterio, Apostle Paul was talking of his knowledge in the mystery of Christ, el apóstol Pablo se encontraba hablando acerca del misterio en Cristo, which he says in verse 5 that in other ages was not made known to the sons of men as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets. y él dice que el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. So through the ministry of apostles and prophets now up in this area, Así que ahora el ministerio de los apóstoles y profetas en esta área, they are bringing the church to maturity by preaching the mystery. ellos estarán llevando a la iglesia a la madurez mediante el hecho de
predicarle los misterios, by making known the mystery of Christ and his church. haciéndoles conocer el misterio de Cristo en la iglesia, By making known this mystery of God's eternal purpose, haciéndoles conocer el propósito eterno de Dios, which in another place is called the hidden wisdom, lo que en otros lugares se le conoce como la sabiduría escondida, which the rulers of this age didn't know. la cual esta era no conoce. This is the wisdom that frustrates and confounds the rulers of darkness in the spiritual realm. Esto es lo que confunde al gobierno de las tinieblas, They do not understand the mystery. porque ellos no entienden el misterio. But God is restoring true apostles and prophets to the church, Pero Dios está restaurando a través de los apóstoles y profetas a la so that the iglesia, house of God can be built and come to maturity de tal manera que la casa de Dios pueda llegar a la madurez and be fully connected to the head. y esté totalmente conectada a la cabeza. We are on Christ the rock. Nosotros nos estamos escondidos en Cristo. We are built according La to roca. the measure of Christ the cornerstone. Estamos construyendo de acuerdo a la medida de la estatura de la piedra principal, Growing up del ángulo. into the head, to the stature of Christ, creciendo hacia la cabeza a la estatura de Cristo, so that the fullness of Christ de tal manera que toda la llenura de Cristo can be revealed pueda ser revelada through his house, a través de su casa, the church. la iglesia. Because finally, Porque finalmente the revelation of the mystery la revelación del misterio in Colossians chapter 1 and verse 27, en Colosenses 1:26, it says that to them, to the saints, the people of God, que a ellos, al pueblo de Dios, verse 27, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. sí. A quienes Dios dará a conocer las riquezas de la gloria del misterio escondidas en Cristo la roca. Amen. Well, in Christo, the hope of glory. Cristo la esperanza de gloria. Christ in us, the hope of glory. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Because this is the revelation of the house of God. It's Christ in us, the Porque hope of glory. esta es la revelación de la iglesia. Cristo en nosotros. Because God's plan Porque el plan de Dios is to fill the earth es llenar la tierra with the knowledge con el conocimiento of the glory de la gloria of the Lord, del Señor, as the waters cover the sea. como las aguas cubren al mar. So as we are built on the rock, Y de acuerdo a la medida en que nosotros seamos edificados en la roca, apostles and prophets providing a foundation, los apóstoles y profetas proveen los fundamentos, Jesus Christ the chief cornerstone, siendo Jesucristo la piedra de la ángula del mismo, evangelists working to bring in stones, los evangelistas trabajando para traer las piedras, pastors and teachers working to build up those stones into a spiritual house, y los pastores y maestros trabajando de tal manera que la construyen como la casa espiritual, discipling them according to the word of God. discipulándolos de acuerdo con la palabra de Dios. That then apostles and prophets come in again Luego regresan los apóstoles y profetas to make known the mystery, para hacer conocer los misterios the hidden wisdom, de la sabiduría so escondida, that the church can grow up into maturity, de tal manera que la iglesia pueda crecer en madurez into the head, hacia en la cabeza, who is seated at the right hand of que God, está a la diestra de Dios, so that his glory can be released into the house which is on the earth, de tal manera que su gloria pueda ser liberada a la iglesia, a su casa que está en la tierra, so that the whole earth can be filled with the knowledge of his glory. de tal manera que la tierra pueda ser llenada del conocimiento de su gloria, Through Christ a través de Cristo in us, en nosotros, revealing himself revelándose él mismo in his house. en su casa. So let's go back to finish in Ephesians chapter 2 Regresemos para concluir en Efesios 2, and verse 21 and 22. versículos 21 y 22. Talking, Jesus Christ is the chief cornerstone, Refiriéndose a Cristo como la piedra angular, in whom the whole building en la cual todo el edificio is being fitted together, está bien coordinado and it grows into a holy temple in the Lord. y creciendo en un templo santo en el Señor.
to be a dwelling place for God in the Spirit. Para ser el lugar donde more Dios en el Espíritu. So we become the dwelling place of God in the Spirit. De tal manera que nos convirtamos en el lugar donde mora Dios en el Espíritu. Can you see the pattern? ¿Pueden ver el modelo? As we are connected to the head in heaven, En la medida que estemos conectados con Él, as we are connected to the head in heaven, en la medida que estemos conectados con la cabeza en el cielo, we as the church, the house, are on the earth. nosotros como la iglesia en la tierra, And so there is now a connection between the heavenly realm, God's heavenly realm, and the earth. ahora entonces encontramos una conexión entre el reino You might remember eterno Jacob. de Dios. You might remember Jacob had a dream Pueden recordar cuando Jacob tuvo un sueño, where he saw a ladder set up on the earth. cuando él vio una escalera, Its top reached into heaven. la cual estaba entre el cielo y la tierra. And he saw the eternal God standing at the top of that ladder. Y él vio al Dios eterno en la parte superior de esa escalera. And he saw angels of God ascending and descending on that ladder. Y vio a ángeles que ascendían y descendían en esa escalera. Jacob said, Jacob dijo, "This is the house of God." esta es la casa de Dios. The house of God. La casa de Dios. A place where heaven and earth meet. El lugar donde el cielo y la tierra se unen. Where the kingdom of heaven Donde el reino de Dios, de cielo, is revealed on the earth. se revela en la tierra. Your kingdom come. Venga tu reino. Your will be done on the earth as it is in heaven. Tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. So, brethren, Así que, hermanos, we must be people who build according to the pattern. debemos de edificar de acuerdo al modelo. And so I trust that some of your eyes are being enlightened now. Confío en que sus ojos hayan sido iluminados ahora. Todos, all. All of us being enlightened to see how Jesus wants his church to be built. Para que todos veamos cómo quiere Jesús que su casa sea edificada. It requires a change of mind. Ello requiere un cambio de mente. Our institutional church structures, we need to change. Debemos de cambiar nuestras bases institucionales And come back to the pattern that God has given us in his word. y regresar al modelo que Dios nos ha entregado en su palabra. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.